Voy a pintar con burbujas. Esas burbujas que hacíamos cuando éramos chicos, con agua y detergente. Así de simple, nada más que eso. Simplemente a esa preparación le voy a agregar un pigmento como para darle un color. Voy a utilizar tinta china y acrílico. En estos recipientes de vidrio pequeños voy a preparar la mezcla de agua y detergente. Voy a colocar 3 cucharaditas de agua y una cucharadita de detergente. Después, para darle color, el pigmento que voy a utilizar de entrada va a ser la tinta china. Es una tinta china común y corriente y le voy a agregar a la mezcla de agua y detergente una cucharadita de tinta china. Esa es la proporción de entrada. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo puedo pintar con esto en una superficie que en este caso va a ser un papel? Es simple, lo que voy a generar, como decía al principio, son burbujas. Con un pequeño tubo que puede ser de plástico o incluso un sorbete, algo que sirva como para soplar dentro del recipiente, lo que voy a generar son las burbujas propiamente dichas. Comienzo a soplar en esta preparación y, como ven, se me van formando burbujas. Lo malo de este caso es que el recipiente me resultó muy pequeño, muy chico. Entonces primero hice un desparramo por todos lados porque salpicaba por todos lados al soplar. Y además algo que me sucedía es que no generaba gran cantidad de burbujas. Eran pocas burbujas y además demasiado grandes. Por lo tanto no me iban a servir muy bien para el resultado que quería lograr. Lo que sí es muy satisfactorio es el ruido que se genera al soplar dentro del recipiente para hacer las burbujas. Una primera prueba que hago cuando tengo estas primeras burbujas es apoyar el papel. Y así apoyando el papel cuando lo retiro, bueno, se genera esta textura. Lo voy probando varias veces, una y otra vez, voy apoyando el papel y voy tratando de pintar el resto de la superficie. Y así voy generando diferentes dibujos, diferentes patrones. Otra cosa que pruebo, además de apoyar el papel, es también tratar de correr las burbujas, de llevar las burbujas sobre el papel propiamente dicho. En este caso me ayudo con el sorbete, con la pajita. También lo puedo hacer con una espátula o con otros elementos. Pero como decía recién, como eran pocas burbujas y tal vez demasiado grandes, me costaba correrlas, me costaba dominarlas, digamos, manipularlas, como para poder llevarlas sobre el papel y que de esta manera me pinte. En fin, luego de este resultado, lo que hice fue dejar de lado estos recipientes pequeños y agarrar un recipiente más grande, que es un vaso de vidrio, pero que tenga más capacidad, como para primero no desparramar, no salpicar en todo el taller y manchar todo con tinta china, y aparte para probar a ver si me generaba más burbujas, más cantidad de burbujas, que es lo que necesitaba. Y en este caso, en vez de tinta, voy a empezar utilizando acrílico, acrílico azul. Lo diluyo en agua, en este caso las medidas fueron totalmente a ojo, ya no puse 3:1, eso no me importó. Vuelvo a soplar con el sorbete dentro de este líquido y acá veo que las burbujas se me forman mejor, se me forman más cantidad, tal vez burbujas más pequeñas, pero mayor cantidad. Es como que todas juntas adquieren un mayor volumen que me va a servir para el papel. Un primer intento como para cambiar la metodología es las burbujas, digamos, con el propio filo del papel, lograr sacarlas del recipiente del vaso y que me queden sobre el soporte. Así que vuelvo a soplar, vuelvo a generar burbujas y lo siguiente que hago es volver a apoyar el soporte sobre la boca del vaso, sobre las burbujas, digamos. Entonces así, bueno, aparte del borde que había pintado recién, ya estoy pintando un poco más al centro y voy empezando a cubrir toda la superficie. Y es como una base para después hacer algo. Ya después al final del video les voy a mostrar cómo se puede construir sobre esto. No dejarlo simplemente como una mancha, como una textura, como algo así decorativo y nada más. Pero me está quedando bastante bien. Digamos que la técnica es esta. Simplemente hay que depurarla, hay que practicar, tal vez utilizar diferentes pigmentos y se van logrando diferentes resultados. Ahora en vez del acrílico voy a volver a utilizar la tinta, pero en vez del recipiente pequeño voy a utilizar el vaso. Vuelvo a colocar la tinta en el vaso grande, también a ojo la cantidad de agua y detergente, soplo, genero las burbujas y sobre otro papel también voy generando esta textura. Si me queda demasiado claro el pigmento, si lo que pinta sobre el papel es muy claro, bueno, le agrego un poquito más de tinta, un poco más de pigmento. Vuelvo a tomar lo que pinté en azul, el papel donde realicé la textura en azul, y voy a probar a pintar con negro, con las burbujas negras, sobre esta superficie azul, como para ir combinando también colores. Pero esta vez lo que hago es tomar con una espátula improvisada, que es simplemente una regla de plástico. Cuando se me forman las burbujas sobre la boca del vaso, ahí las tomo con la regla y las puedo llevar sobre la superficie del papel, sobre el soporte. Digamos que este plástico, esta regla, me sirvió perfecto como para llevar las burbujas y poder pintar de un modo un poco más controlado. La idea es poder ir controlando esta técnica.
es algo que surge natural, prácticamente uno no lo domina, pero de un modo muy simple, es simplemente agua, detergente, un pigmento, soplar y ya podemos lograr estos resultados. Acá les voy mostrando desde otro ángulo cómo es la metodología de esta técnica, cómo se sopla dentro del recipiente, se forman las burbujas. Igualmente, bueno, creo que está bastante claro, es algo muy simple. El modo de llevar las burbujas sobre el papel, digamos, puede ser diverso. Uno lo puede apoyar, puede pasar el papel de forma horizontal, de modo de levantar las burbujas, o con una espátula, o incluso con la misma mano, se podría hasta probar. El tema es tratar de que las burbujas no se rompan rápidamente, que dure lo más posible como para que después pinten sobre la superficie. Y una última cosa que voy a probar es mezclar dos colores. Tengo la preparación con azul, la voy a mezclar con la tinta negra, y que se mezcle el azul del acrílico con el negro de la tinta. Vuelvo a llevar las burbujas sobre la superficie y en este caso se me genera un color gris azulado, digamos, es un color interesante, no llega a ser negro, no llega a ser tampoco un azul puro, digamos que es una mezcla, nada, como para jugar un poco, uno puede lograr el color que quiera, empezar a mezclar colores, a mezclar pigmentos, después depende de cada uno. Y lo que pruebo también una vez que le agarré la mano, que ya en otros papeles, incluso papeles de 300 gramos, voy también trabajando sobre diferentes superficies, sobre diferentes soportes, a ver cómo resulta. Pero más o menos veo que en cualquier papel la textura se logra. Y entonces lo que hago, ya como le fui agarrando la mano y tengo más el control de la técnica, es tratar de dominar el patrón que voy a pintar sobre el papel. Y eso es lo que hago. Con esta regla de plástico que uso como espátula, ya una vez que tomo las burbujas y me quedan sobre la espátula, las voy apoyando según donde quiero que pinte. Por supuesto que no voy a hacer un dibujo perfecto, pero más o menos voy dominando las zonas, si quiero una mancha más larga, menos larga, le puedo dar cierto movimiento, cierta curvatura, según si las burbujas son más grandes o más chicas, voy logrando diferentes resultados, y esto es lo que voy probando. Así que, ok, ahora paso a la parte artística. Ahora viene el proceso artístico. Estos son los resultados que obtuve hasta entonces. Voy a tomar algunas de estas superficies que más o menos me inspiren como para construir algo encima, para dibujar encima, y los voy a intervenir. Primero tomo este, que para mí claramente se ven dos piernas y un cuerpo. Entonces con un marcador o con una de estas lapiceras estilográficas, estas lapiceras de tinta, voy a empezar a dibujar encima. Voy a marcar ciertos contornos. Voy a tratar de que esto se vuelva un poco más figurativo, un poco más reconocible. Esta otra figura también me sugieren, dos piernas, un cuerpo e incluso una cabeza. Por supuesto no lo trabajo en la totalidad, trato de aprovechar la textura que tengo por debajo, estas manchas que logré con las burbujas. Acá la postura me sugiere que tal vez esta persona esté bailando con un movimiento de brazo o tal vez corriendo, pero simplemente hago un poco los brazos, el rostro, un poco los pies y no necesito mucho más. Ya la figura se me construye, se ve perfectamente. Acá sobre esta superficie la tenía un poco más difícil porque son como tres áreas muy definidas. Lo que uno hace en este caso es ir girando el papel en las cuatro posiciones hasta que hay una posición que sirva de inspiración para construir algo.
Entonces finalmente, después de darle mucha vuelta, decidí hacer una madre sosteniendo a su hijo. Otra cosa que hago es no respetar fielmente el dibujo, el patrón que tengo por debajo. No hace falta. Tiene que servir de inspiración. Si se puede aprovechar, si nos sirve para lo que queremos lograr, para el resultado final, bienvenido sea. Pero si no, bueno, se puede ir modificando. Tampoco sí o sí nos tenemos que obsesionar con que cada mancha nos sirva perfectamente, porque muchas veces no es así. En este caso, por ejemplo, ya me sugiere la propia silueta, que es la cabeza de un gato. Y es así como la voy trabajando. Primero como en un marcador muy fino, voy realizando las primeras líneas y después con este marcador pincelado, que la punta es como un pincel que me pareció fantástico, voy realizando ciertas líneas un poco más gruesas, un poco más texturadas, algunas líneas un poco más gráficas o un poco más artísticas si se quiere, como para generar cierto efecto. Acá también tengo esta mancha que la giré varias veces porque no le encontraba la vuelta, hasta que en un momento lo vi y digo, esto es un vestido. La idea en definitiva con todos estos trabajos es eso, sugerir, construir y si se puede comunicar algo, contar una historia. Bueno, eso dependerá de cada uno. Y estos son los trabajos finales. Acá se puede ver la mancha original, la mancha que generé con las burbujas, con el trabajo que hice después con las líneas. Y esto fue todo, espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Como siempre les pido, se pueden suscribir si aún no lo han hecho. Y si quieren también donar económicamente para que el canal siga creciendo, todo ayuda. Les dejo los links en la descripción y en el primer mensaje de Cafecito para Argentina a través de Mercado Pago y de PayPal para los que vivan fuera de Argentina. Les mando un abrazo grande y será hasta el próximo video. ¡Chau!